Bien, una vez que hemos terminado de hablar de lo que es anfotericina B, ahora vamos a hablar de lo que es la flucitocina. Esta flucitocina fue descubierta en el año 1957 durante la búsqueda de nuevos antiepilépticos. Sin embargo, cuando ya se introduce lo que es el fármaco, se vio que tenía una relativa a incluso baja actividad de tipo cancerígeno, no tenía propiedades contra el cáncer, pero se vio que su actividad de tipo antimicótica era muy potente. Entonces es así que se empieza a utilizar para algunos tipos de micosis específicas, como ya lo veremos, y en cuanto a lo que es su espectro de acción, es generalmente mucho más estrecho que lo que es la anfotericina B, como dicen en el slide. Generalmente las dosis van a fluctuar entre 100 a 150 miligramos por kilogramo por día en pacientes que tengan una función renal normal. La absorción es más del 90% con concentraciones séricas máximas, pero eso sí, después de 1 a 2 horas después de su administración por vía oral. En cuanto a lo que es la unión a proteínas plasmáticas, tiene una débil unión, una unión deficiente a lo que son las proteínas, y si bien es cierto, penetra bien todos los compartimientos de líquidos corporales, también va a tener una buena penetración a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Su eliminación básicamente va a ser por filtración glomerular. Aproximadamente va a haber una semivida de 3 a 4 horas, y también cuando el paciente si el paciente dializa, ¿no? En la hemodiálisis me va a permitir eliminar lo que es el fármaco. Esa es la importancia de este fármaco. Generalmente deben siempre cuantificar las concentraciones cuando van aumentando, ¿no? Generalmente estas aumentan con rapidez cuando el paciente tiene alteraciones en su función renal, y esto puede ser motivo de toxicidad. Por eso es que esta es la dosis siempre y cuando la función renal sea normal. Pero si yo voy aumentando la dosis, tengo que ver que el paciente tenga una función renal normal para que no me desarrolle toxicidad. Pacientes que generalmente tienen VIH, SIDA, o aquellos que tienen una insuficiencia renal crónica son más susceptibles a tener toxicidad que un paciente normal. Y en estos casos, cuando el paciente, digamos, viene con SIDA o tiene una insuficiencia renal, debe cuantificarse las concentraciones séricas máximas de manera periódica en el paciente y mantenerse en dosis mucho más bajas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, pacientes con SIDA, pacientes con insuficiencia renal, siempre tengo que tener en cuenta regular lo que es la dosis. En cuanto a ya cuál es el mecanismo de acción, básicamente esta flucitocina que nosotros vemos aquí, que en general está relacionado mucho con lo que es el 5-fluoracilo, ¿no? El fármaco quimioterapéutico. Vamos a ver que esta 5-flucitocina va a ser captada por lo que son las células micóticas a través de lo que es una enzima conocida como citosina permeasa. Entonces, debido a la citosina permeasa, esta flucitocina es captada. Una vez que esta flucitocina es captada, primero se va a convertir a nivel intracelular en lo que es el 5-fluoracilo, ¿no? Se va a convertir en los 5-fluoracilo, y posteriormente se va a convertir en lo que es monofosfato de lo que es fluorodesoxiuridina, ¿no? Fluoro, que es este de acá, se va a convertir en 5-fluorodesoxiuridina, y luego ya mediante diferentes mecanismos se va a convertir en trifosfato de fluorouridina, ¿no? Del monofosfato a lo que es el trifosfato. Y una vez que está aquí, va a inhibir a nivel de lo que es obviamente las células micóticas, la síntesis de DNA y la síntesis de RNA, ¿no? Esta síntesis de DNA de RNA van a estar inhibidas respectivamente. Generalmente se ha demostrado que este 5-fluoracilo va a presentar sinergia con lo que es la anfotericina beta.
¿Por qué? Porque habíamos dicho que la anfotericina beta actúa, o B, actúa principalmente a nivel de lo que es la membrana, ¿no? Formando esos poros que debilitaban todo lo que es la membrana del ergosterol. Entonces se cree que al debilitar va a permitir mayor, si asocio fluoracilo con lo que es anfotericina B, va a permitir mayor ingreso del fluoracilo porque ya dañó la membrana lo que es la anfotericina y obviamente potenciará en cierta forma el efecto. También se ha visto sinergia in vitro con lo que son los fármacos azólicos, pero no se tiene en sí claro cuál es su mecanismo de acción por la cual se va a dar esta sinergia, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la resistencia, se ha visto o se cree en cierta forma que la resistencia es mediada por la alteración que pueda haber en el metabolito de lo que es la flucitosina. Y aunque generalmente lo vemos no es tan común, se va a presentar con rapidez cuando ya se da como tratamiento en monoterapia. Cuando lo damos en monoterapia, más rápido es que el paciente me haga resistencia, por eso hay que darlo combinado. Dijimos que tiene buena sinergia con anfotericina B y tiene también buena sinergia, aunque no se sabe cuál es su efecto, con lo que son los azólicos. En monoterapia, muy susceptible de que me dé resistencia. Entonces, una vez que sabemos ya el mecanismo de acción, ¿cuándo es que vamos a dar estos fármacos? Generalmente para candidiasis se da para algún tipo de género de cándida. Para Cryptococcus neoformans también se da y su espectro de actividad se restringe que generalmente, ¿no?, a Cryptococcus neoformans, a algunos tipos de cándida y también no se usa, como dije, en monoterapia, ¿no?, sino porque me puede dar un cierto grado de resistencia. Entonces generalmente voy a aprovechar que puede dar sinergismo con algunos otros, ¿no? El uso clínico generalmente es combinado, siempre es combinado. ¿Y con qué lo puedo combinar? Ya sea con lo que es la anfotericina B o lo puedo combinar con lo que es el itraconazol. Generalmente cuando lo combino con la anfotericina B es para tratamiento, por ejemplo, de meningitis criptocócica. Y cuando lo combino con itraconazol para la cromoblastomicosis, generalmente se da esta combinación importante, ¿no? En cuanto ya a mis efectos adversos que yo puedo tener por la administración del 5-fluoracilo, lo básico, ¿no?, es que estos fármacos, como dijimos, provienen de compuestos que tienen como característica ser antineoplásicos. Entonces, estos fármacos, esta flucitosina me puede dar una toxicidad medular y esa toxicidad medular me puede traer tipo una pancitopenia, ¿no?, una anemia, con una leucopenia, con una trombocitopenia característicos en estos pacientes, y es el efecto adverso más frecuente y lo que más vamos a encontrar. Ocasionalmente puede haber alguna alteración a nivel de lo que son las enzimas hepáticas, ¿no?, pero esto se da con menos frecuencia. Cuadros de enterocolitis, que también dice lo que es la bibliografía, ¿no?, son menos frecuentes, pero también pueden presentarse. Y generalmente la toxicidad del fármaco está en relación a su concentración. A mayor concentración va a haber una mayor toxicidad. Ahora, en cuanto a lo que es su resistencia, se ha visto que la resistencia va a aumentar cuando yo doy concentraciones de tipo subterapéuticas. Si bien es cierto, los efectos adversos aumentan con más concentración, la resistencia me va a aumentar conforme más concentraciones subterapéuticas se den en ese tipo de pacientes. Por eso también en este tipo de fármaco es importante la medición de la concentración del fármaco para disminuir estas posibles reacciones tóxicas que pudiera presentar, ¿no?, dicho fármaco. Generalmente, como dije, es bueno mejor usarlo combinado, ¿no?, en combinación con lo que ya dijimos para los diferentes tipos de patologías.